yo quería ser de pequeño piloto, entonces era así como mi sueño frustrado, entonces hay una parte visual, ¿no? De recorrer el mundo, en este caso con un avión, entonces ya tenía esa parte geográfica de ver los planetas. No sabría muy bien por dónde agarrar a este personaje, ¿no? O sea, como que he sido como muy ecléctico en muchas de las cosas que he hecho y donde he estado, siempre muy vinculado también desde lo social. Pero esa inquietud, tenía un compañero muy divertido que siempre me decía, tú Gustavo, tú no trabajas. Y yo siempre te veo en los pasillos, hablando con gente. Y esa curiosidad por ver lo que había al otro lado del océano, pues está también conectado, ¿no? Con ese espíritu. No sé si aventurero, porque quizá no es la palabra clave, la de aventurero, no. Y estuve dando clases en un cole en Santiago de Chile, en una comuna, como una especie de barrio grande, en términos así como un distrito. Historias de Frontlo. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. En este episodio de Frontlock converso con Gustavo Cotrina, una mente curiosa y multifacética que ha sabido navegar entre mundos tan diversos como la realidad virtual, la cooperación internacional y la transformación digital. Gustavo nos habla de cómo la curiosidad ha sido el motor de su carrera, llevándolo a explorar nuevas tecnologías, liderar proyectos en contextos desafiantes y buscar siempre entender las dinámicas humanas. Además, comparte historias impactantes, como aquella lección inesperada de humildad que le dio un joven en un barrio vulnerable de Chile y reflexiona sobre la importancia de escuchar para entender el verdadero contexto de cualquier situación. Hoy te presento a Gustavo Cotrina y sus historias de Frontlock. Gustavo, muchas gracias por conectarte y bienvenido a Frontlock. Gracias por este ratito que tenemos, que tengo muchas ganas de volver a hablar contigo. Placer, Enrique, estar aquí contigo. Mira, yo la principal fuente que tengo muchas veces, bueno, cuando os conozco más, pues tengo del conocimiento de las conversaciones que hemos tenido, pero otra de las fuentes que tengo para indagar un poco sobre vuestra vida es LinkedIn y ahí he visto un montón de cosas, empezando por estudios en la Complutense de Madrid, y temas de diseño, facilitación y coaching sistémico, pero lo que me llama la atención es como un camino, algo que se ha abierto nuevo, que yo no conocía, faceta tuya, que está en la rama de temas de machine learning, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Em, ¿Cómo se cuela la realidad aumentada y la realidad virtual en tu vida? ¿Cómo se cuela la realidad aumentada y la realidad virtual? Pues se cuela conociendo a gente muy interesante. La mayor parte, por no decir casi todo, de las cosas que has leído o que has visto de LinkedIn, algunas obviamente son de motivación propia, porque yo soy una persona muy curiosa, que me gusta mucho explorar y conocer desde pequeño. Em, pero en este caso concreto lo que me preguntas se da porque en un momento dado, en una formación de facilitación para Lego Serious Play, que es una de las metodologías, pues bueno, pues potente, ¿no? Para trabajar temas de facilitación, en un montón de temas, donde el centro de la atención, el centro del juego es el Lego, pues conozco a una persona, un compañero de ese taller, ¿no? Que coincidimos, hacemos buenas migas, conectamos de forma muy natural, como muchas veces pasa, ¿no? En la vida. Y somos dos personas con un perfil no profesional parecido, pero desde un punto de vista de inquietudes y de conocimiento muy conectado. Y esa persona en un momento dado, durante el proceso de amistad y bueno, pues de tener relaciones y de compartirnos materiales y cosas relacionadas con Lego y con otro tipo de cosas, pues se mete en ese mundo. Me dice un día, oye, Gustavo,
o sea, tenemos que quedar, te tengo que enseñar una cosa que me ha explotado la cabeza, ¿no? Esa frase que ahora se dice tanto, en esa época no se decía eso. Pero que me he dejado, o sea, estoy tan alucinado de lo que he visto que estoy pensando realmente, o sea, dejarlo todo y dedicarme a esto. O sea, también date cuenta que este tipo de personas también a veces, bueno, no digo que sean visionarios, porque eso es mucho decir, seguramente si lo está escuchando, se ruborizaría, pero sí que vio que aquello tenía un potencial, una persona también de un perfil tecnológico, entonces sí que vio que eso era muy potente. Y esa persona, efectivamente dejó lo que estaba haciendo y se metió 100% en esa, a explorar esa tecnología, que era cuando todavía te daban esos cartones, ¿no? O metías el móvil o había un cartón medio doblado. Estamos hablando del año 2015 más o menos. Y he acompañado desde el punto de vista emocional y también un poco personal, pues ese proceso de cómo esa persona ha ido trabajando y construyendo un negocio relacionado con la realidad virtual, la realidad aumentada. Tanto ha sido así que, claro, yo he ido probando todos los artefactos y he ido probando todo lo que salía. En ese he sido como bastante pionero, pero porque iba de la mano de alguien así. Y entonces, al final, en un momento ya de este proceso, esta persona decide que con todo el conocimiento que tiene, con toda la experiencia que tiene, de todo lo que ha hecho durante estos años, pues quiere poco compartir el conocimiento con el resto. Y eso le lleva a, bueno, a trabajar para la Complutense, o sea, crear en este caso luego se hizo un máster, pero en este caso era una especialización en la Facultad de Comunicación de la Complutense. Y como yo también participé un poco en ese diseño, no en el diseño, no quiero decir eso, pero sí un poco como di feedback de cuál era el contenido, lo comentamos, lo pasamos muy bien, tomamos unas cervezas. Cuando me dijo que había luz verde aquello, me lo pensé y dije, tío, tengo que terminar ya el camino, o sea, tengo que meterme yo. Y me metí por dos razones. Una, porque yo no tengo un perfil técnico profesional desde el punto de vista, eso, pues no vengo del mundo de la tecnología ni he estudiado la tecnología. Y por lo tanto me interesaba un poco explorar un proceso creativo desde la tecnología, o sea, tener una cierta metodología de trabajo, ¿no? Y hablar un cierto lenguaje, aunque fuese un lenguaje muy centrado en este tipo de tecnologías que de hecho salió en metaverso y todo esto. Costaba un montón explicarlo. Y por otro lado, porque yo he estado pensando siempre que al acercarme a la tecnología, has leído, acabas de decir, el machine learning, has escuchado, has dicho inteligencia artificial, necesitaba también poner foco en alguna en concreto. Y es la que vi más asequible, la que más me gustaba, la que más me entretenía también. Como te digo, he probado muchas gafas y entonces sentí que era un buen momento para lanzarme a una piscina sin tener muy claro dónde me iba a llevar profesionalmente, pero, pero ese ha sido un camino. Resumiendo, es pues estando cerca de gente que admiras y que te gusta cómo está motivado con un tema, que llega un momento en que pues te contagia y te metes tú también. Ese ha sido un poco el resumen de la inteligencia perdón, de la realidad virtual. ¿Y cómo se traduce ese llegar al final del camino y que hicieras este máster o formación Sí, en tu día a día ahora, o más o menos día a día? ¿Cómo está ahora presente? bueno, ahora está un poco aparcado. Quiero decir, ahora no es fácil. Al final es bueno, han pasado varias cosas también, ¿no? También en ese proceso cuando estaba estudiando dejé el trabajo en el que estaba, eh, tuve un tiempo también de reflexión, estaba un poco agotado mentalmente. Estaba en esa época justamente haciendo ese máster, que era bastante exigente a nivel de tiempo que había que dedicar, ¿no? Para crear prototipos, para hacer un proyecto, etcétera. Y, y me enganché, digamos, a otra ola, en otro puesto de trabajo, bueno, con otra misión. Y eso se fue, pues bueno, por un lado como un poco aparcando. También es verdad que el propio mercado, es una época en que el mercado manda, y no había tantas organizaciones, empresas, startups que apostaran como de una forma como muy fuerte en eso.
más allá del bluff, ¿no? Del metaverso y todo lo que en ese momento había. Entonces, luego, ya sabes cómo es esto, ¿no? Llegó el tema de la inteligencia artificial, pasó por encima del metaverso, ya todo el mundo dejó de hablar del metaverso, ahora todo el mundo es experto en inteligencia artificial. Y bueno, ahora mismo en el día a día lo único que hago es poco. Intento jugar al ping-pong con las gafas de realidad virtual en el salón y perfeccionar mi ping-pong, esa es mi forma de entrenar. Pero sí sigo de cerca, obviamente, cómo evoluciona el proceso, sobre todo desde que han lanzado las Spacey Computer, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las gafas de Apple y esa nueva ola que vendrá, pues seguramente en breve, en unos años estará aquí ya otra vez, ¿no? Pero ahora mismo no tengo una relación, digamos, más Vale. profesional. Has comentado que lo que te llevó a esto también es la curiosidad y ha habido Ujú. un breve momento que decías desde pequeño he Sí. sido curioso. En ¿cómo me describirías tu yo de pequeño? ¿Por qué dices que desde pequeño has sido curioso? ¿Curioso de qué cosas? Bueno, depende de dónde nos situemos, pero sí, efectivamente yo siempre en ese sentido me considero una persona muy curiosa porque me he hecho, digamos, no sé, como determinadas preguntas. A mí siempre hay dos como dos líneas. Uno curioso del mundo, de entender el mundo, de comprender el mundo, de ver el mundo lo grande que es. Yo quería ser de pequeño piloto, entonces era así como mi sueño frustrado. Entonces, hay una parte visual, ¿no? De recorrer el mundo, en este caso con un avión. Entonces ya tenía esa parte geográfica de ver de los planetas, ojalá, de ver los países, los planetas más adelante. Y por otro lado, pues la inquietud bueno, de leer, a mí me gusta mucho la historia, empecé a estudiar historia. em, y de tener como siempre un espíritu como muy crítico, no crítico de estos niños pedantes y repelentes, sino crítico bueno, ¿y esto por qué funciona así? O qué se ha hecho antes, la historia a veces explica eso, ¿no? Entonces, siempre de leer y de sobre todo de conectar cosas, ¿no? Esto es una de las cosas que yo quizá con el tiempo me he dado cuenta, ¿no? Como eh, yo cuando pienso, por ejemplo, la gente que lee mi LinkedIn, yo seguramente pensaría que no le contrataría, porque no sabría muy bien por dónde agarrar a este personaje, ¿no? O sea, como que he sido como muy ecléctico en muchas de las cosas que he hecho y donde he estado, siempre muy vinculado también desde lo social, pero esa inquietud y esa curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. Sobre todo las cosas no tanto de los artilugios, los objetos, eso nunca ha sido tan manitas ni nada, sino más de cómo funcionamos las personas. Y eso es lo que de alguna forma yo creo que es el hilo conductor de mi trabajo, que independientemente del puesto en el que estoy, me conecta siempre con el hilo de entender cómo funcionamos. No porque no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí desde los distintos puestos en los que he estado me toca entender a las personas y en un entorno de trabajo me refiero. Cómo se relacionan con la tecnología, cómo, eh, cómo hablan, cómo dudan, qué problemas tienen, qué resistencias tienen, qué les motiva. Y entonces, yo tenía un compañero muy divertido que siempre me decía: "Tú, Gustavo, tú no trabajas". Y yo siempre te veo en los pasillos hablando con gente. Digo: "Sí, es que estoy trabajando". Me decía: "Joder, qué trabajo más interesante, porque yo estoy sentado en un ordenador picando tal". Digo: "Pues mi trabajo es preguntar". Lo que pasa que nadie me dice que tengo que preguntar. Yo necesito para hacer mi trabajo preguntar, que es distinto, Ujú. como un medio. Entonces, esa curiosidad ha sido siempre como pues un poco como la motivación y la gasolina para luego poder hacer lo que me piden que haga, ¿no? Independiente, pero para eso necesito siempre una un input de historias. O sea, necesito escuchar muchas historias. Me paso el día, si no me las cuentan, las busco para que me las cuenten. Y esa es un poco la curiosidad
pero con un objetivo, ¿no? No quiero que piense la audiencia que soy un cotilla. También puede ser, ¿no? Que hay gente que No, te no, pueda no. contar eso. Yo que he Pero sí trabajado que, contigo puedo dar fe que haces preguntas desde la curiosidad, no desde el cotillo ni nada por el a veces sentido, sí, pero se te puede pero escapar. claro, pero son preguntas, yo, o sea, no recuerdo ninguna concreta. Lo que sí que recordaba era la sensación del tipo de preguntas que hacías tú, de preguntas que yo, de cosas que yo daba por hechas, porque cuando llevas un tiempo trabajando de cierta manera y alguien viene de fuera, haces preguntas que tienen mucho sentido y sobre todo de cuál es la dinámica entre personas, ¿no? Y las conexiones entre personas, por qué este se comporta así, por qué esto sucede así. A mí, mira, me he dado cuenta ahora, o sea, no ahora que lo estoy contando, pero sí, cuando he estado buscando trabajo o cuando he decidido qué cosas hacer y qué no, o lo que sea, em, veo que me atraen los trabajos donde no hay instrucciones. Quiero decir, Ujú. donde me dicen cuál es el objetivo, pero no me dicen lo que hay que hacer, porque incluso a veces la gente no sabe lo que hay que hacer. Entonces, siempre me han atraído los trabajos donde hay un objetivo y donde hay un campo por explorar, con cierta libertad y creatividad dentro de un margen, ¿no? Dentro de una lógica estratégica y no hacer lo que te dé la gana, ¿no? No ir, entonces me haría emprendedor, ¿no? Pero, pero sí puestos en los que haya que un poco que picar. Picar, me refiero de picar, no de Sí, picar de molestar, sino de picar, de entender, de proponer desde a veces desde la ignorancia, ¿no? Y ese tipo de trabajo siempre hay gente que dice: "Yo prefiero que me diga lo que tengo que hacer y dejarme, ¿no?, de historias. Yo hago esto, yo soy obediente, lo hago". Creo que con el tiempo me he dado cuenta que lo que me interesa es estos puestos en los que hay un objetivo y te dicen: "Mira, mm, hay a que ver cómo llegamos. construirlo, o hay que dar una vuelta, o tienes campo para mejorarlo", o sea, un poco como desde ese punto de vista. Entonces necesitas entender, necesitas hacer preguntas, necesitas crearte tú tu propio contrastar, por supuesto, no creerte que eres el más listo, pero sí que tener ese margen de poder construir, si no me suelo aburrir. Me llama la atención porque antes cuando has sacado tus ganas de pequeño de ser piloto, lo has dicho con ilusión, ¿no? Ojalá y con Y ilusión. ahora también. Claro, ahora te digo por qué me llama la atención. El puesto de piloto realmente no requiere de eso que dices que te llama tanto en los puestos de trabajo, sino que está muy estructurado con muchas reglas por temas de Sí. seguridad y cada vez está más automatizado. Entonces, siendo que el puesto de piloto no tiene esa libertad de simplemente, por lo que no te dicen ve aquí y tú puedes ir por la ruta que quieras, ¿no? Eso lo vemos en el cielo, todas las líneas del cielo que se cruzan Mm, de estelas de los árboles es porque pasan por las autopistas por las que tenemos que ir. ¿Qué es lo ujú. que te llama a día de hoy todavía del puesto de piloto, siendo que carece de esa otra parte que te motiva tanto? Sí, a ver, claro, efectivamente. Si hay una cosa que tiene procedimientos y reglas y que no te puedes saltar porque te estás jugando un montón de vidas, básicamente, es ser piloto. Lo que pasa que, claro, hay otros elementos emocionales. Quiero decir, me gustan mucho los aviones. O sea, me parece increíble que un avión pequeño, grande, vuele. O sea, desde esa sorpresa que te decía, ¿no? Ese sorprendimiento, sí, como rareza o como le llamo, extrañamiento, no sé qué verbo utilizar. A mí me parecen bonitos los aviones. Me encanta ver despegar los aviones y aterrizar. O sea, me parece que es espectacular. Y luego el volar. Quiero decir, al final, no sé si Top Gun hizo mucho o bueno o malo en mi vida, pero claro, cuando después de que eres el piloto te ves Top Gun, dices: "Bueno, no sé, ya que puedo aspirar más", ¿no? O sea, me gustaría matar a Tom Cruise y ser yo el protagonista. Pero bueno, es una mezcla de viajar también, de ver el mundo desde arriba, eso es una cosa interesantísima. Una amiga de mi mujer es piloto de Iberia y además es fotógrafo y ver lo que ven ellos puestas de sol
estelas de otros aviones, la noche volando por el océano, en este caso sería oscuro, ¿no? Pero viendo a lo mejor algún tipo de isla, o sea, creo que también es un privilegiado, ¿no? O privilegiada las personas que... Ujú, Y sí que es verdad que es un trabajo como muy automatizado y cada vez más los aviones se pilotan casi con un dedo gordo, ¿no? Por toda la tecnología que tienen, pero estás volando, estás cruzando el océano, estás viendo paisajes bonitos o, por ejemplo, yo qué sé, pues un aterrizaje en San Sebastián, pues que no sé si habéis visto alguna vez en la cabina aterrizar en San Sebastián, entrando por el Golfo de Vizcaya y doblando Francia, pues es espectacular. Entonces, estar ahí en primera fila, pues yo creo que la realidad virtual también tiene esa conexión, ¿no? Con vivir cosas que no puedes y por lo tanto te lo permite, entre comillas, ¿no? ujú. Creerte que eres el piloto de Top Gun, pero no es el caso. Muy bien. Yo también quería ser piloto de pequeño y me acuerdo de alguna ocasión de mirar al cielo, ver un avión y perderme en el pensamiento de, o sea, ponerme a mí mismo en la cabina, ¿no? Haciendo lo que sea que estuviera haciendo el piloto ahí arriba. Sí, sí. Es una de esas Sí, profesiones que supongo que ser piloto no es una cosa original mía, quiero decir, hay muchos niños y muchas niñas que quieren ser pilotos. Eh, pero ya te digo que efectivamente al final es conectar con algo pues, que te lleva a otros lugares, ¿no? O sea, y eso un poco tiene que ver con un poco mi experiencia profesional. Al final, yo desde muy pequeño tuve la suerte y la oportunidad de poder viajar en cuanto pude. De viajar me refiero de viajar a otro continente, además, y, y esa curiosidad por ver lo que había al otro lado del océano, pues está también conectado, ¿no? Con ese espíritu. No sé si aventurero, porque quizá no es la palabra clave, la de aventurero, no es tan aventurero, pero sí de explorar y de ver otros lugares y estar allí con tus propios ojos para verlo, ¿no? Y esa curiosidad siempre la he mantenido, ¿no? Y por eso también creo que si hago una vista atrás, ¿no? De todo el proceso vinculado casi siempre al tema social, pues ha sido desde conocer un poco más el mundo, no quedarme en mi barrio, que lo quiero mucho, pero a veces hay que salir un poco para ver qué pasa, ¿no? Y tuve la suerte desde muy pequeño, muy joven, no pequeño, de poder tener experiencias así como muy increíbles con 18 años, ¿no? Entonces, o 20 años. Y pues eso, son cosas que ahora las miro y digo, madre mía, estaba un poco loco. La curiosidad por todo lo que me has dicho del metaverso, ¿viene por la propia tecnología o el metaverso y la realidad virtual es como otro país al que ir, indagar y ver novedades y ver cosas asombrosas? Bueno, yo creo, y o sea, esto es así, yo creo que es una tecnología que es lo más cercano a la generación de empatía que puedes tener. O sea, eh, es una tecnología que si está bien construida, incluso aunque no esté bien construida, creo que el cerebro la procesa y si haces ese ejercicio de motivación, es una tecnología que te acerca a vivir experiencias difíciles en otro tipo de tecnología, mejor o peor hechas. Hay cosas buenas y cosas malas, como todo. Pero sí que tiene ese poder, incluso a nivel comunicativo. O sea, a nivel comunicativo, de comunicación, muchas marcas e incluso en lo social, es una oportunidad tremenda de poder compartir o ver cómo otras personas en otros lugares viven, acercarte a esa realidad, ¿no? Por lo menos tocarla, o sea, no tocarla físicamente, pero sentirte que estás allí, ¿no? Y ahí a mí siempre me ha parecido la tecnología, esto lo sabes tú bien, ¿no? La tecnología por la tecnología no tiene ningún sentido, sino cómo lo puedes, para qué fin, ¿no? Como medio, como herramienta. Y a mí lo del metaverso al final es alguien que le puso, o sea, alguien bueno, que empezó a sonar y que empezó, ya sabes, ¿no? Pues el hype del metaverso, pero llámalo como quieras, es un lugar donde de una forma virtual, pues conectas con otro tipo de emociones, ¿no? O sea, tú puedes ver un vídeo en plano, ¿no? En YouTube y puede estar muy bien, pero obviamente el poder que tiene de conectar con algunas sensaciones, emociones, me parece que eso es muy difícil de imitar. Y de ahí la atracción, ¿no? Por esa, pero vamos, llámalo metaverso como te dé la gana, ¿no?
me da un poco igual el término. Muy bien. Oye, Gustavo, al final este podcast que se llama Frontlock es para hablar de experiencias también profesionales y laborales. Ujú. Como te explicaba antes, el término de Frontlock lo acuñé por aquellas cosas que después de una experiencia laboral quedan, nos dejan huella, aquello que nos gustaría que se repitiese. Y me gustaría que compartieras alguna historia de Frontlock tuya. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo esto? Me costaría, me costaría elegir, sinceramente, porque como te decía, uf, en mi corta vida he tenido, o sea, me han pasado cosas muy divertidas, muy anecdóticas. Yo a mi hijo también a veces le cuento cosas, ¿no? No es que fuese Indiana Jones, pero sí que, no sé, tengo como un diario muy interesante de cosas. Pero volviendo así un poco a la pregunta y centrándonos en lo profesional, yo cuando con 25 años recién cumplidos, yo había tenido experiencia en viajar a América Latina, había estado un par de veces en verano en distintos campos de trabajo como voluntario en Colombia y en Bolivia. Y quería de alguna forma, pues, no estar un verano, sino quería vivir, o sea, ser parte de echar raíces, por decirlo de alguna forma, en algún país, ¿no? Sobre todo en América Latina, siempre Hispanoamérica, que siempre me conocí mi amigo. Y tuve la suerte de caer en Chile, en Santiago de Chile. Tenía 25 años y venía un poco con mi mochila, ¿no? Después de un máster en cooperación, ayuda humanitaria, en fin, un poco con esa lógica. Y estuve dando clases en un cole en Santiago de Chile, en una comuna, como una especie de barrio grande, en términos así como un distrito que tiene en Santiago, en un colegio de chicos y chicas en riesgo social o en un barrio, digamos, complejo de Santiago, ¿no? También estigmatizado y con muchos problemas, ¿no? No todos, pero no todos los alumnos, pero sí en ese marco, ¿no? De trabajo. Y bueno, tuve la experiencia de poder acompañarles en algunos procesos era un colegio técnico profesional en administración, yo había estudiado administración pública y fue un choque, pues, de dar clases, pues, temas de informática, un poco ofimática, ¿no? Tampoco veíamos algunas cosas de contabilidad, gestión de empresas, cosas así. Y yo, una vez, claro, yo tenía a mis alumnos, les daba hacía como refuerzo cuando les iba un poco mal, ¿no? Pues me lo pasaban a mí y yo el español, que un poco les ayude y tal. Y, y yo les ponía ejercicios y les ponía deberes, ¿no? Y muchas veces no me los traían o no venían a clase. Entonces yo, bajo mi lógica, ¿no? De este chico que, ¿no? Que el esfuerzo, que si no, no vais a llegar a ningún lugar, que tienes que llegar a la universidad. Entonces desde esta superioridad moral, o no sé cómo llamarlo, donde les soltaba así como unas ciertas sermones a unos chicos que me miraban, algunos me hacían caso, otros no. Y al final hubo un momento, un día, que había un chico que faltaba bastante y que nunca me traía los ejercicios. Y fui como un poco directo a por él y le dije, oye, pero ¿cómo puede ser? No me has traído el ejercicio, ¿no? Pero con un tono un poco, ¿no? Como ya de papá. Y entonces dije, ¿por qué no te das cuenta que si no sé qué, no vas a poder salir de aquí? Entonces le conté mi vida y se la traspasé a él. Este chaval, estamos hablando de chicos de 14, 15 años, no eran de 7 ni de 8, sino que ya eran gente que... Y me escuchó y me dijo, mire, don Gustavo, eh, yo tengo dos hermanos pequeños, mis padres trabajan en la feria, eh, y a veces yo tengo que ayudar a mis padres, o a veces me tengo que quedar con mis hermanos pequeños cuidándolos. O sea, como que me ubico, ¿no? O sea, como momento Ujú. de ubicación. ¿Tal? Y además pasa una cosa, y es que esa es mi vida y esa es mi realidad, ¿no? O sea, es lo que hay. Dice, en cambio usted, que estoy intentando ser lo más literal de la conversación que tuve. Entonces me dijo, en cambio usted
está aquí porque quiere. Y si no le gusta esto, pues coge su avión y se vuelve a su país, cosa que yo no puedo hacer. Entonces, si tú me preguntas, Enrique, ¿qué conversación me ha marcado más en estos no sé cuántos años de trabajo? Ni con jefes, ni con compañeros de trabajo, ni con, o sea, ¿no? Algunas es que un chico te diga: "Mira, está muy bien lo que tú me estás contando, pero esta es mi realidad, no la puedo elegir, no la he elegido, no la puedo cambiar a día de hoy, y tú me estás hablando desde un lugar en el que tienes esa libertad de si quieres estás aquí y si esto te va mal, de repente llueve mucho, pasa frío o te aburres, te vas". Y eso que te lo diga en un entorno, ¿no? Donde tú se supone que Ujú. eres un educador, ¿no? Eres una persona que estás allí acompañando su proceso, pues pues te deja como diciendo: "Vale, Gustavo", o sea, y ese aprendizaje, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, ese aprendizaje, lo he intentado luego siempre intento, aunque sabes que esto es lo que te estoy diciendo es muy difícil, ¿no? Nuestro servo, nuestras mochilas, nuestras formas de ver, lo que todo el mundo habla, ¿no? Pero es que es así. Entonces, he procurado siempre, en la medida de lo posible, no soltar, o sea, no pasarme de listo y sí escuchar un poco más. Por eso conecto con lo que decía al principio de que me paso mucho tiempo escuchando a la gente, pero intentando, entender lo que pasa y no ir desde lo que yo creo que Ujú. pasa o lo que debería hacer la otra persona. A veces, por supuesto, no soy el Dalai Lama, es decir, tengo mis sesgos, tengo mis prejuicios, o sea, no quiero en ningún caso que quede como tal, pero por lo menos ser consciente de que a veces, efectivamente, falta información, falta entender, y desde ahí puedes construir confianza y puedes hacer cosas. Si no, creo que muchos de mis trabajos relacionados con acompañar personas, procesos, o sea, no tendría ningún sentido. Y creo que eso es un error que muchas veces lo veo de ir así como: "Tú tal, tú no sé qué, esto pasa por esto". Ojo, espérate, que a lo mejor no tienes ni idea de por qué pasa. Y lo intento acordarme de ese chico, por decirlo de alguna forma. ¿Lo ves? O sea, ¿lo visualizas? Pues me da la impresión de que tú eres una persona muy visual por todo lo Sí, que me has estado diciendo antes. Cuando estás en una sala y ves que falta contexto, ¿es como si lo visualizaras en sí, la sala? sí. Sí, eso lo hablaba creo que en alguna conversación con nuestro amigo Jorge, que tenemos en común, pero eso no es yo creo que no es una cosa innata, eso creo que se entrena. Si tu trabajo depende de eso, por supuesto, hay Ujú. gente que hace eso. Pero sí se entrena y sí eres consciente de que sí se visualiza. Lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado para no sacar conclusiones y no meter la pata como puedes meterla. Pero sí, yo, por ejemplo, a veces cuando me preguntan: "¿Pero cómo podemos cambiar esto? ¿Pero cómo lo harías tú?". Yo siempre digo: "Fíjate en las reuniones de trabajo". Fíjate en lo que la gente habla, en la que la gente dice, en la gente lo que no dice. Intenta que se ponga en la cámara para verle la cara, porque ahí hay información siempre de lo que uno dice, lo que uno no dice, lo que uno omite, el poder, cómo funciona. O sea, es un ejercicio que si tu trabajo depende de eso y de entender cómo funcionan las cosas, tienes que estar atento a eso. Insisto, no sacar conclusiones, pero sí quedarte con información. eh, que puede no servir para nada, pero sí se visualiza. Y cuanto más foco le pones a eso, más empiezas a entender también cómo funcionamos, lo que te decía, ¿no? Cómo funcionan las personas, cómo funcionamos. Y es muy interesante el trabajo de no generar productos, por ejemplo, un boletín o lanzar un curso o hacer un taller. Esos serían los productos finales, pero para pensar en un boletín, pero para pensar en qué taller o para pensar en qué curso o facilitar una reunión, tienes que ir con información, tienes que manejar información. Y esa información nadie te la va a dar. O sea, la tienes que sacar tú. Pues, Ujú. me refiero a nadie te la va a dar, que nadie te va a dar un briefing con eso, sino que tú,
y eso lo sabes tú muy bien, que es muy buen facilitador también, hay que leer un poco entre líneas, hay que entender la gente cuando dice las cosas, cuando no. Insisto, no desde el ya sé lo que pasa y soy el más listo, sino desde esa mirada, ¿no? De, vale, estoy cogiendo información y luego veré cómo la proceso. Porque si te lanzas y ya dices, no, esto hay que hacer esto es la solución, esto es no sé qué, aquí eres el último en llegar, desde un punto de vista sistémico se respeta el orden de llegadas, de la jerarquía, no la jerarquía, sino la jerarquía del orden, ¿no? Pues los Ya. hermanos también tienen un orden, el mayor, el menor, cada uno tiene su rol y eso no puedes hacerlo. Entonces, volviendo al tema, desde ese aprendizaje de decirle a alguien lo que se supone que debería hacer y tal, a que te digan: "No tienes ni idea de". Y además no solamente no tienes ni idea, sino es que encima tú, si quieres, esa realidad la cambias, pero yo no. Ya. Entonces, encima no me des una charla, o sea, ahórratela. Y, Y y además bueno, desde pues, una persona que era mucho más joven que tú, que en principio tú llegabas 10 en una 10, posición de profesor. 11 años más pequeña que yo, más o menos. Y que en términos de experiencia vital, pues seguramente me daba muchas más vueltas, ¿no? Yo tenía amigos chilenos que daban clases en colegios pues un poco más de otro nivel, ¿no? Y yo le contaba las anécdotas de mis alumnos. Entonces me decían, pero ¿cómo puedes dar clase ahí? Digo, pues son muy divertidos, también pasan cosas muy divertidas. Y yo siempre le decía, digo, mira, si quieres hacemos una apuesta. Tú dejas un alumno tuyo en el centro de la ciudad y yo dejo un alumno mío en el centro de la ciudad sin dinero. O sea, cero pesos. Y apostamos quién llega antes a su casa. Hay habilidades, hay calle que no se aprenden en el colegio, y esto lo sabemos todos, tampoco hay que irse a 10.000 kilómetros a experimentar Ujú. eso. O sea, te puedes ir aquí en Madrid, a cualquier barrio, o en Valencia, donde sea. Y yo le decía, te apuesto lo que quieras a que mi alumno llega antes, pero mucho antes, porque le he visto cómo funciona, sé cómo se buscan la vida, sé cómo negocian, cómo se mueven, cómo se comunican. Y el tuyo, pues efectivamente puede ser que esté en un alto nivel cognitivo y de conocimiento, pero nunca se ha visto en esa situación. Entonces, me Ya. extrañaría, ¿no? Que saliese de esa. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas que eran siempre que te hacen pensar, básicamente. No llegas a grandes conclusiones, pero te hacen pensar. Ujú. Y como complemento a esta situación que me has contado, que me parece brutal, de aprendizaje, ¿me cuentas algún proyecto profesional que dijeras: "Ostras, aquí sí que estaba disfrutando"? Notaba que había mucho flow, que la cosa marchaba, estaba en mi salsa. ¿Algo que te venga a la Pues cabeza con eso? sí, o sea, yo he trabajado durante más de 10 años en una organización de cooperación internacional, em, pero no siendo un técnico de cooperación, es decir, no diseñaba proyectos que luego se llevaban o se ejecutaban en los países, sino que yo estaba en el área de formación dentro de lo que serían los recursos humanos, ¿no? Pero tengo mis mejores amigos y yo, como te decía, que he viajado y conozco ciertos contextos, siempre he estado muy pegado a los proyectos de cooperación, a entender qué es lo que hacíamos, qué proyectos son, cómo se miden, qué impacto tienen. Y los proyectos de cooperación en general, los financiadores, la mayor parte de los financiadores, em, tienen una misma lógica. Utilizan una metodología que se llama el marco lógico, que para la gente que hace proyectos la conoce, ¿no? Es que tú planteas un marco lógico, que es yo tengo un objetivo general, unos objetivos específicos, unos resultados, unas actividades, y en función de eso luego lo ejecuto, ¿no? Y voy viendo cómo, ¿no? Entonces, tiene su parte buena, por decirlo de alguna forma, porque te estructura, te da coherencia, pero también es una lógica muy que te deja como muy maniatado, ¿no? Porque al final te ciñes a lo que te tienes que ceñir a lo que dijiste en ese formulario. Y a veces la realidad en los contextos en los que se trabaja en muchos países ca cambia mucho. Pero hay que ejecutarlo, te han dado el dinero para eso. Y, y entonces eso siempre ha sido así, los técnicos lo saben y bueno. Pero en un momento dado un financiador privado
Privado me refiero que no viene de la administración pública, sino que hay otros organismos Ujú. que financian también, fundaciones, etcétera, plantea una nueva forma de presentarse a una convocatoria de proyectos de cooperación internacional, pero rompe la lógica del marco lógico, valga la redundancia. Y plantea en su cuestionario y en sus bases una forma de entender más los proyectos de cooperación más basados en el diseño centrado en las personas. Eso hasta hace poco hace poco no, en esa época me refiero, yo siempre lo había visto mucho en el mundo de la empresa privada, ¿no? En el diseño, ¿no? De design thinking, service design, como ese tipo de metodologías que se aplican a productos, ¿no? A servicios, pero nunca lo había visto en un proyecto de cooperación internacional. Me pareció súper innovador. Eh, ya la propia, esa misma lógica metida dentro de un proyecto de cooperación internacional, ¿no? Y romper con el formulario, había un formulario, pero era otra forma de contestar ese formulario. Y te planteaba otro tipo de lógica a la hora de diseñar. Entonces, las personas que conozcan el design thinking saben que tiene como una fase de exploración, ideación y luego el prototipado, por resumirlo mucho. Y un día estaba yo tan tranquilo allí sentado en mi asiento, pues no sé qué estaría haciendo, y me vino la responsable de cooperación. Me dijo: oye, Gustavo, me gustaría hablar contigo, porque es que resulta que ha salido la convocatoria de este financiador y no entendemos nada. Como, ¿sabes? Como que, ¿qué dices? O sea, ¿qué es eso de un proceso de escucha? O sea, sí, yo sé lo que significa escuchar y intuyo por dónde va, pero es que nosotros, o sea, No no, tenemos no ni idea de entendemos este esto. lenguaje. O sea, ¿qué es esto de la escucha? ¿No? Proceso de escucha, de ideación, tal. Y dije: "Ostras, es que esto es como que me ha venido de saber, por decirlo de alguna forma". Yo allí internamente siempre peleaba por intentar meter ese tipo de metodologías, pero a un nivel mucho más, pues, de andar por casa, ¿no? O sea, decir, pues yo qué sé, pues queremos construir una web, pues vamos a trabajar en usuario, o sea, intentar colarlo. Y siempre sin presupuesto y sin nada, como por hacer talleres y porque la gente incorpore esta lógica y tal. Y de repente te llega un financiador con 2 millones de euros, que no era un proyecto de 100.000 euros, o sea, 2 millones de euros, que encima era un proyecto que el que lo presente y gane se lleva los 2 millones. O sea, no es 2 millones para repartir entre muchos. Ujú. Y dije: "Esta es la oportunidad para poder demostrar que hay otras formas también de poder trabajar con este tipo de metodologías en proyectos de cooperación, con gente de verdad, o sea, en problemáticas, no si la botella o la web o la página, no, 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 o sea, de resolver problemas". En este caso era todo el tema de empleo de mujeres en la zona de Perú, ¿vale? Sobre todo la zona más de Cuzco, más indígena, ¿no? Eh, y dije: "Pero esto es increíble". Entonces, participé encantado, feliz en el diseño de ese proyecto, sobre todo en la parte metodológica, no en la parte más de contexto, que eso no tenía sentido, pero sí plantear la sesión, perdón, las fases, con la lógica, todo eso, con la buena suerte de no gracias a mí, por supuesto, esto que quede claro, lo dejo aquí como está grabado, así lo puedo decir, pero participé en ese proyecto que ganó. Y esa organización donde yo trabajaba fue pionera en implementar un proyecto de diseño, en una zona de Perú con un presupuestazo y donde todo el mundo tenía que aprender, incluso los técnicos de proyecto, los que estaban aquí y los que estaban en Perú para la ejecución. Yo o sea, viajamos a Cuzco para poder intentar explicar y ver esa metodología, y con otra colega, peruana que se había formado en eso, pues ella acompañó sobre todo al equipo de allí y participé en esas reuniones, vi cómo avanzaba el proyecto, vi lo complicado que es la parte real de aplicarlo de verdad en el campo, no hacer talleres composite por las Ujú. ventanas y la responsabilidad que tienes de eso. Y para mí creo que fue a nivel profesional, un soplo de aire fresco meterme en un proyecto de cooperación cuando yo estaba en otro área, o sea, que tú pude saltar, no saltar porque seguía haciendo mis funciones, pero sí metí la cabeza en otro equipo, eso a nivel profesional y luego a nivel también un poco como
por lo que te decía, de repente tener una oportunidad para poderlo experimentar, pues eso, en realidad, no haciendo laboratorios ni no sé qué, sino Mm. y y todavía pregunto, y todavía me acuerdo, y todavía me acuerdo de esas personas, y me encantaría, si pudiera, cogerme un avión y ir allí y ver qué se ha hecho, qué emprendimientos salieron, porque era para generar Ujú. emprendimientos, ¿no?, en la zona de Cusco. Y, es una de las cosas que creo que además ayudó mucho a la organización. No solamente a mí y al equipo, sino que también la organización apostó, se arriesgó y ganó, y se posicionó en ese sentido como un referente de trabajar realmente un proyecto de cooperación con una lógica totalmente distinta, gracias a un financiador que lo vio. Me Y has eso contado un recuerdo específico y concreto del antes, de la fase propuesta, cuando esta compañera vino a preguntarte y parece que se te abrió el cielo ahí. sí, sí, dije: "No puede ser". ¿Te acuerdas de algún momento durante la ejecución que recuerdes especialmente? Claro, yo en la ejecución no estaba, que la ejecución era en Bueno, Perú. en tus viajes Sí, allá en la el formación. viaje fue un viaje muy cortito, muy intenso, más fue un viaje como muy accidentado porque me cancelaron el vuelo. No era era en un pueblo en la sierra, de Cuzco, tuve que llegar solito hasta allí. Pero bueno, es verdad que tenía algo de experiencia en moverme por entornos, digamos, más distintos a mi barrio y iba como un niño pequeño, o sea, iba en el avión, me dio fastidio que se cancelara el vuelo porque me trastocó un poco, pero la experiencia de llegar a aterrizar en Cuzco, sentir también, conocer a las personas protagonistas que iban a ser los beneficiarios de los proyectos, escuchar y mira, yo escuché ahí, uno de los insights más importantes que el proyecto sacó en esa primera fase antes de la iba a empezar la ejecución, pero como había que hacer esta fase de escucha, de exploración, que nadie entendía, mis compañeros hicieron un trabajo espectacular de antropología, para entender bien qué es lo que estaba pasando allí, por qué había ese tipo de pobreza, ¿no? Y desesperanza. Y te voy a contar una cosa que es muy interesante para también un poco ilustrar de lo importante que es la escucha, la exploración y entender a veces las raíces de los problemas antes de pensar en soluciones. Después de este trabajo de escucha, que hicieron y que yo escuché algunos de los testimonios que eran jóvenes que se les preguntaba con un cuestionario y todo eso. Mucha de la gente joven se iba del campo porque sus padres eran pobres y les veían cómo trabajaban de sol a sol y seguían siendo pobres. Entonces, ellos ¿cómo decirlo? En sus creencias, por decirlo de alguna forma, pero eran justificadas, ellos veían como la ciudad como el lugar donde emigrar y allí prosperar. Lamentablemente, todos sabemos que cuando tú llegas a una ciudad grande, como puede ser Lima, y vienes de un pueblo, de una zona superrural, tu vida no va a ser mejor. O sea, vas a ser muchas veces explotado, explotada, vas a vivir en guetos, y los jóvenes idealizaban ese mundo en la ciudad, ¿no? Que Ujú. tiene ese punto más de, ¿no? Más pomposo. Y eso fue un descubrimiento muy interesante, porque la gente no sabía muy bien por qué los jóvenes se iban. Sabían que no querían trabajar en el campo, pero lo que en el fondo estaba detrás de eso era que no querían heredar esa pobreza y consideraban que quedándose allí iban a ser más pobres. El reto del proyecto al final, o sea, lo que el proyecto tenía como reto era convencer a esas personas de que quedándose en su tierra, en su pueblo, guardando sus costumbres, eh, pero haciendo cosas distintas, innovando, atreviéndose a hacer cosas, apoyando ese proceso, por supuesto, que para eso era el proyecto y el financiador, podían quedarse allí, no ser explotados en la ciudad, no dedicarse sobre todo a cosas que tú y yo sabemos, ¿no? Que a Ujú. veces se puede acabar haciendo. Pero el reto era realmente romper esa creencia de que allí, quedándose allí, iban a ser pobres, ¿no? Porque sus padres lo eran. Entender eso, que lo estoy resumiendo en 2 frases, entender que por detrás los jóvenes, en el fondo, lo que están intentando es eso, ¿no? Decir: "Es que si me quedo aquí".
y convencerles para que efectivamente su tierra tiene un montón de posibilidades, pueden hacer un montón de emprendimientos, hay que apostar por ellos, formación, darles financiación y que se queden en su tierra sin tener que irse a una ciudad. Ese era el reto del proyecto, porque tú puedes invertir mucho dinero en un proyecto, en este caso, pero si no entiendes las raíces de lo por qué está pasando, ya sabes tú qué es dinero que a Ya, veces cuántos proyectos hay que son de eso. Entonces, vivir eso y sentir que mis compañeros en el informe y escuchando decían: "Es que ya hemos entendido qué es lo que está pasando". O sea, ahí ese es el insight potente. ya. Y eso lo viví como una especie de, vamos, decir, qué bueno que se trabaje de esa forma. Ya, que no es lo mismo plantear un proyecto en el que pongas en valor lo que vas a vivir en tu tierra y por quedarte, que mostrar la realidad de lo que puede pasar en la ciudad, ¿no? En uno, los dos son positivos, pero uno no tiene efecto y el otro puede que tenga muchísimo más efecto, incluso con menos inversión, ¿no? El hecho de... Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí. Así que me parece que a nivel profesional tiene un montón de aristas y de lecturas metodológicas, de equipo, de impacto en la organización, de ese cambio de estar un día tan tranquilo en tu escritorio y de repente una compañera una vez más en una conversación, ¿no? Al final, si tenemos que de alguna forma conectar, como diría Jorge, los puntos, se centra en conversaciones, se centra en historias. Mm. Conversaciones potentes, que haces que o bien te las cuentan o tú haces las preguntas, y de ahí muchas veces no pasa nada, pero muchas veces de ahí surgen grandes o pequeños proyectos, y que te pueden llevar a caminos que ni siquiera tú sabías, ¿no? Como te decía al principio con mi amigo Eduardo, el de las gafas de realidad virtual, ¿no? Que de una conversación, pues, acabé haciendo una cosa Sí, de hecho, antes al principio también me has dicho que los trabajos que te has dado cuenta últimamente que donde más disfrutas es aquellos en los que no hay instrucciones, ¿no? Y que te sí, toca explorar. El cambio de la mm, metodología en la forma que se hacía esto tradicional era un cambio en el que se identifica el problema y no hay instrucciones, ¿no? Hay que preguntar para encontrar cuál es el camino. fue muy Y sí, perdona que te he cortado. no, no, y también me hablabas del viaje hasta allá, que te cambiaron el medio y Sí, tenías que... No hay sí. instrucciones, ¿no? La instrucción es hay que llegar hasta aquí y yo me apaño. Es un poco eso. Yo creo que, al final, el que esta es totalmente mi opinión personal, pero mi crecimiento personal, profesional, está basado en ese proceso. Pero ojo, que también da vértigo. A ver, Mm, y yo no ocupo nunca, bueno, sí, una vez sí que ocupé un cargo un poco más, no tanto porque fuese elevado, sino porque tenía mucha gente a mi cargo, pero no es el caso. Pero sí que el crecimiento profesional y el crecimiento, personal, para mí está asociado a ese manual sin instrucciones, que también te da muchas satisfacciones, a veces te da mucho vértigo, porque tienes la responsabilidad que te han contratado para lo que sea y tú, pues, bueno, pues tienes que un poco esas expectativas cumplirlas, ¿no? Pero no hablo como si fueses un supergerente, nunca he tenido cargos de supergerencia, sino hablo como un gestor, como un técnico, o sea, pero que te dicen: "Oye, mira". Por ejemplo, yo ahora mismo en mi trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la adopción digital y el cambio cultural asociado a la transformación digital de una organización, pues sí, te puedes leer muchos manuales y te puedes ver muchas metodologías y está muy bien que tienes que saber, ¿no? Luego, al final, tu organización es como es, la estructura es como es, la gente es como es, y no vas con recetas mágicas. Pues pruebas y ves, esto funciona, esto no funciona. Publicas una cosa, nadie lo lee, pues dices, pues ¿qué hago? Piensas en un taller y dices, pues se puede mejorar. No, y afortunadamente mis responsables en ese sentido siempre he tenido a gente de jefes y jefas que han dado esa posibilidad, en la medida de lo posible, claro. Y yo siempre he estado como muy agradecido en ese sentido, de poder tener ese manual sin instrucciones, guiado, acompañado,
dentro de una estrategia, como digo, pero a mí me siento cómodo en esa pequeña incertidumbre, dentro, si se puede llamar incertidumbre, ¿no? No estoy lanzando un producto al mercado, ¿no? Pero, Bueno, pero ojo, porque a veces trabajar con personas es más difícil que no lanzar un producto. Está bien que el producto sí, esté tal, pero somos como somos también, ¿eh? Que a veces dices, joder, uf, hay es que... complicado. y yo también Mm. algunos días, sí, que no quiero decir que... Porque es complejo, las personas, pero también es apasionante también eso. Bueno, eso es porque te gusta, ¿eh? Hay otras personas que no lo ven Claro, apasionante claro, hay y... gente que dice: "Mira, Gustavo, yo", bueno, a veces me preguntan: "Oye, ¿tú qué haces?". Digo: "Pues mira, trabajo por una organización en la que hay una apuesta potente por la transformación digital", ¿no? Eh, pero no porque sí, sino para mejorar nuestra misión, por decirlo de alguna forma. Y y mi misión es que la gente, mis compañeros y compañeras, pues abracen esa tecnología, incorporen en sus procesos de trabajo, y ahí ya sabéis que hay una campana, ¿no? De gente que es super early adopter, gente que es un poco más desconfiada, gente que dice: "Yo nunca, o me echáis o yo no voy a tal". Y no hay unas fórmulas mágicas, es todo el rato hablar, preguntar, reunirte, escuchar cuando nadie te ha dado permiso que escuches, pero poner la oreja, y siempre manejar información y probar y siempre estar ahí como en los, ¿no? Ujú. En los pasillos. Por eso decía mi amigo que no trabajaba. Sí, sí, estoy trabajando. Oye, Gustavo, Me pagan por preguntar. bueno, antes te lo he dejado caer, así como sorpresa, pero la forma que tengo de enganchar un capítulo con otro es que la Ujú, persona que ha venido antes te ha dejado una pregunta y luego te pediré que dejes una pregunta para la otra persona. ujú. Y la persona que ha venido antes te ha dejado la siguiente, que es, ¿a qué echas de menos jugar y por qué? ¿A qué echo de menos jugar? La verdad que juego bastante. Tengo un hijo que le gusta mucho jugar y yo, conectando con el tema de los pilotos, vuelo por el mundo bastante en mi simulador. Entonces, me hago mis viajes. ¿Pero a qué echo de menos jugar? Pues em, seguramente todo lo que tiene que ver con el juego asociado a la imaginación. Ujú, Es decir, a crear historias. Tanto que estoy hablando de historias. Pero es verdad que cuando yo por lo menos era más pequeño, sí que creaba, bueno, como todos los niños, al final esto no es nada nuevo, pero sí que hay un componente de juego asociado a una historia imaginada, inventada, bien que te la crees tú o que juegues con gente y digamos, ¿por qué no somos no sé qué?, ¿no? Y es verdad que esa conexión con la imaginación desde el punto de vista del juego, o sea, no digo que la haya perdido, pero no, ahora que soy consciente de lo que estoy diciendo, no suelo hacer ese ejercicio de imaginación. Sí que me imagino que voy volando por el mundo, pero es que lo estoy haciendo, en este caso, pegado a un simulador y a un joystick. Pero como esto de no tener nada de contacto físico, visual con algo, sino que construirlo, pues seguramente echar de menos a ese juego en el que no había elementos materiales, tangibles, y creabas esa historia. Y ahora que quien me lo haya preguntado, le voy a dar las gracias porque le voy a dar una vuelta a eso. Voy a ver ¿Por, cómo por cómo qué lo crees que lo cómo echa, por qué crees que lo echas de menos? Te preguntaba las dos cosas, ¿qué echas de menos y por qué? por qué no lo he escuchado. Porque creo que es muy interesante al final, despegarse del juego, porque creo que al final el juego asociado a la imaginación es muy potente, muy poderoso. Y eso efectivamente, cuando era pequeño, tenía una mayor capacidad de hacerlo. Seguramente también, es que esto me da para pensar un montón de cosas, pero bueno, no, quiero decir, al final el juego ahora, pues, tú lo puedes pegar más a lo material. Quiero decir, si
si quiero me lo compro, dentro de lo posible, claro. Quiero decir, no me voy a comprar una lancha, pero quiero decir que si quiero jugar a algo, quiero algo, pues me lo compro. Pero cuando eras pequeño no tienes la capacidad de comprarte las cosas. O sea, te venían los Reyes Magos y ya está, o tu cumpleaños. Pero había que construir eso. Y es verdad que esa Mm. escasez, esa no abundancia y sí escasez, creo que está conectado también con el juego más de la imaginación, porque no tienen los recursos. Y eso me conecta un poco con la fijación a lo material, ¿no? O sea, tiene ahí un punto mm, Bueno. de recurso cognitivo que me parece interesante de esa época, que era la escasez. Mm. Bueno, Gustavo, pues aquí hemos llegado al final de Frontlock. Muchísimas gracias. Oye, me ha A ti gustado un placer. mucho escucharte y me voy a imaginar a ese chaval de 13, 14 años. Yo también me lo voy a imaginar, te lo voy a confesar. De vez en cuando saldrá. Así que ya lo has dejado en alguien Sí. más y espero que quien lo escuche le aparezca. Muchísimas gracias por el rato, por tu pregunta, por tus respuestas. Y espero que te lo hayas pasado bien, que no haya sido muy pesado. No, se me ha pasado muy bien, me lo he pasado muy bien, tus preguntas y sobre todo recordar cosas que a veces uno ya las tiene un poco más en algún lugar del cerebro. Pero ha sido muy divertido. Muchas gracias, Enrique. A ti.